¿Sí? Bueno. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a Gabriel por la invitación y gracias Víctor por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pues bueno, ya sabemos que este es un tema ahorita de moda. Les agradezco su presencia y espero que con esta plática se aclaren algunas dudas de esta infección que hoy está provocando estas cuestiones. Bueno, inicialmente, como les dijo Víctor, bueno, eso de estar con tantos virus ahora, como les dijo Víctor, yo trabajé con algunos aspectos de poliovirus durante la maestría y el doctorado, sobre todo con la relación huésped-parásito. Trabajé con algunas cuestiones de dengue y de VIH y posteriormente establecí una línea de investigación con calicivirus, que son virus que causan diarreas en el humano. Todos estos virus son virus de RNA y pues el conocer a estos virus nos va a permitir estudiar y entender a otros como los coronavirus, que son virus de RNA también. Y bueno, el que sean virus de RNA ahora van a saber cuál es la importancia. Quiero comenzar la plática diciéndoles que las pandemias han acompañado a la humanidad históricamente. Sabemos que han existido pandemias que han ocurrido a lo largo del tiempo y en diferentes países y que se han dispersado a todo el mundo. Sin embargo, aquellas que han causado una mayor mortalidad son las que son de origen viral. Primeramente tenemos a la viruela, que causó casi 300 millones de muertes, pero en un periodo de tiempo muy largo. Si pueden ver aquí, se piensa que estos virus se establecieron con las primeras comunidades de humanos que fueron agrícolas y causaban epidemias en estos lugares. Y bueno, una de las imágenes que tenemos aquí es de Ramsés V, que aparentemente pudo haber cursado con viruela. Es una enfermedad que dejaba unas marcas muy importantes. No se sabe si este faraón pudo haber cursado la infección o inclusive hasta haber muerto por ella. Pero pues esto denota que es un virus que circuló desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos un caso de un individuo que tenía viruela. Esta enfermedad causaba el 70% de la mortalidad y una cuestión importante es que todas las personas eran sintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que tenían síntomas, que estaban enfermas, tenían síntomas, y esto ayudó muchísimo a detener los brotes, y entonces en 1980 esta enfermedad ya se considera erradicada del planeta Tierra. Tenemos como un segundo ejemplo al sarampión. Este virus es un virus que también es antiguo, sigue circulando hasta el día de hoy. La buena noticia es que tenemos vacunas contra este virus, y la que no es tan buena es que hay algunos grupos que están dejando de vacunar. Esto está provocando que este virus nuevamente esté haciendo brotes en diferentes partes del mundo y pues con las consecuentes situaciones de peligro de montar brotes que puedan causar epidemias más grandes. Y bueno, no podemos olvidar tampoco bueno, esta es un poco la imagen de esta enfermedad, y no podemos olvidarnos de la influenza de 1918. Esta enfermedad o esta infección causó cerca de 500 millones de enfermos y de 50 a 100 millones de defunciones. Y esta fue muy importante porque esto ocurrió solamente en 2 años, a diferencia de las anteriores. La población entonces era mucho menor que la de ahora. Sí se piensa que mermó entre un 3 y un 6%. De hecho, se piensa que en la Primera Guerra Mundial, pues este virus causó 5 veces más muertos que con la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues era una población no expuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que al enfrentarnos con un virus nuevo, nuestro sistema inmunológico no está preparado para defendernos. 2, que la población estaba empobrecida y debilitada por esta situación mundial. Y 3, las propias características de un virus, porque el virus se propagaba muy bien entre la población. Pero bueno, continuando con esto, ¿qué es lo que hace que los virus causen epidemias y pandemias? Pues primero tendría yo que definirles qué es un virus. Entonces, un virus es una entidad biológica de lo más sencilla que está constituida por un material genético rodeado por una cápside de proteínas que lo va a proteger. Y en algunos casos también está rodeado por una capa lipídica, de tal manera que tenemos virus que conocemos como virus no envueltos o virus envueltos. Estos tienen un material genético, como todos los seres vivos, de DNA, pero también hay algunos virus de RNA. Como les decía, esto es un foco rojo para tratar de entender qué pasó con este virus y qué hacen estos virus.
Aquí solamente es para enseñarles unas imágenes, realmente son muy, como ven, muy simétricos, es una simetría icosaédrica del adenovirus y del virus de la polio, que son virus no envueltos. Y micrografías, esta me gusta mucho porque se ve cómo el virus del VIH está saliendo de la célula infectada y cómo va adquiriendo su envoltura. Es una de las formas en las que los virus pueden obtener la envoltura. Y bueno, el virus de la influenza, que es un virus muy grande y que pues da imágenes tan bonitas como estas, ¿no? Pero bueno, los virus realmente son parásitos intracelulares estrictos. ¿Qué quiere decir esto? Estos virus necesitan a una célula viva para poderse multiplicar y para ello lo que hacen es que se apoderan de la maquinaria celular y tienen estrategias realmente pues fascinantes para lograrlo. Lo que necesita un virus primero para poder entrar a su célula es tener un receptor. Y el receptor es como la puerta de entrada. Sin embargo, no todos los virus entran por todas las puertas. Cada virus va a tener una o algunas puertas por donde puede entrar. Pero cuando lo logra y entra, ¿qué es lo que va a hacer? Se apodera de la maquinaria celular y esta maquinaria celular es como una fábrica que se va a dedicar a hacer el genoma o material genético y las proteínas de la cápside que van a rodearlo. Y finalmente, aunque esto va a ocurrir en diferente orden y en diferentes organelos, lo que sucede al final es que hay un ensamblaje y la salida de las partículas virales infecciosas que trae como consecuencia, pues evidentemente, la muerte de la célula y una gran cantidad de virus que se dispersan en ese huésped y se dispersan en otros huéspedes. Entonces realmente esto es interesante porque los virus realmente normalmente no matan a su huésped, pueden hacerlo, pero tienen una especificidad de tejido, que vamos a hablar ahora de esto, y de lo que se trata pues es de que no lo maten, sino de propagarse en la población para poderse mantener. Un dato interesante que no les traigo del coronavirus, sino de los virus que yo trabajo, es que si un individuo se puede infectar de 1 a 10 hasta 100 partículas virales que pueden estar en una superficie y finalmente estos virus se replican en el cuerpo y estamos hablando de que en 1 mililitro de heces puede haber 10,000 millones de partículas virales. Dense cuenta entonces la cantidad de virus enormes y de ahí la importancia de seguir las medidas que nos recomiendan para que no haya una infección y transmisión. Y bueno, esta es otra vez micrografías electrónicas en donde ya vemos adenovirus, por ejemplo, se replica en el núcleo, vemos una gran cantidad de partículas virales en el núcleo y rotavirus, una gran cantidad de partículas en el citoplasma. Los virus además afectan a cualquier organismo vivo que existe en la Tierra, desde los más simples como las arqueas, las moneras, los protistas, en donde están las amibas, bacterias, otro tipo de microorganismos, y por supuesto plantas, animales y hongos. Entonces cualquier ser vivo puede ser infectado por un virus. ¿Qué necesitan los virus para poderse replicar? Pues primero, como les decía, van a necesitar interaccionar con su receptor. Entonces, hay virus que utilizan receptores que solamente están en células de animales y van a infectar células de animales, y otros virus, como los de humano, que van a utilizar receptores de humano. De tal forma, entonces, que los virus de humano no van a entrar en células de animal y los de animal normalmente no entran dentro de las células de humano. Esto es un paso importante y se conoce como el primer asunto de especificidad de tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una especificidad en donde ciertos virus van a poder entrar a ciertas células, aunque todo esto realmente es, varía, ¿no? El segundo componente de especificidad de tejido, además del receptor, es decir, si no hay un receptor para un virus, el virus no va a poder infectar, pues son lo que tiene adentro la célula. Entonces hay virus que logran entrar, pero la maquinaria adentro no tiene completo los factores que necesita para hacer todas estas partes que van a formar al virus y la infección no progresa. Pero cuando todo esto está dentro, entonces el virus puede progresar e infectar. Este sería el segundo componente de especificidad de tejido. Y el tercero, por ejemplo, es que los virus realmente desarrollan estrategias que realmente son fascinantes para evadir la respuesta inmune innata, que es la respuesta en contra del virus cuando un virus entra en un individuo. Entonces, normalmente vamos a tener un rango de hospedero que va a ser a nivel celular, ciertos virus entran a ciertas células y a otras no, y también hay un rango estrecho de hospedero a nivel de animales, es decir, hay virus de bovinos, infectan bovinos, virus de cerdos, infectan cerdos, virus de humanos, infectan humanos, pero hay razones por las cuales alguna vez ocurre que un virus de animal puede pasar a un virus de humano y esto va a tener muchas consecuencias de las que vamos a hablar ahora. Esto es realmente lo que ocurrió con esta infección del coronavirus SARS-CoV-2. ¿Qué
¿Qué promueve que ocurra la zoonosis? Bueno, pues el contacto estrecho, a veces no es necesario que sea tan estrecho, pero el contacto estrecho con animales de ganado o, por ejemplo, con aves, sabemos que este contacto estrecho y frecuente puede traer como consecuencia esto. De hecho, esto es lo que se piensa que pasó en el 2009, cuando surgió la epidemia de la influenza en México. Pero también hay otra situación que son, las zoonosis pueden ocurrir cuando hay contacto, cuando el humano entra a estas regiones selváticas en donde hay animales salvajes y hay un primer contacto. Esos animales conviven con sus virus y cuando nosotros entramos nos exponemos. O también cuando estos animales selváticos se traen hasta nuestros hábitats normales y tenemos contacto con estos animales. Entonces, ¿qué va a promover, además de este contacto, que el virus ahora adquiera la capacidad de transmitirse? Pues primero, el tipo de virus, ¿no? Hay virus que van a tener una mejor capacidad de transmitirse entre la población, otros menos. Condiciones, uy, ¿le piqué algo? Perdón. No sé qué pudo pasar. ¿Será? No. Está aquí la presentación. ¿Alguien me puede auxiliar? ¿Se cree que le piqué algo mal? ¿No le pusiste aquí mute? No sé. Una disculpa. Porque me hemos prendido el proyector. Te voy a prender los laterales por si. ¿Ya? Sí, los virus que infectan a las computadoras también son terribles. Esperemos que no sea el caso. Ok, perdón, a lo mejor yo cometí alguna situación aquí con esto. Bueno, entonces, tan encarrilada que estaba y ahora tengo que volver a empezar. Las condiciones socioeconómicas, pues no tengo que decirles, muchas veces están asociadas con condiciones de pobre salubridad y bueno, esto tiene mucho que ver con la presencia de patógenos, no solo de virus. Culturales y religiosas, nuevamente les digo, las culturales, sobre todo relacionadas a la falta de vacunación, son un problema importante y van a seguir siéndolo. Bueno, de las guerras y la globalización ya hablamos y pues ahora ya vivimos en un planeta que es un solo país, entonces esto va a promover el paso de los virus y la invasión con los hábitats. Ok. En esta imagen lo que quiero mostrarles entonces es la cantidad de virus de RNA que han causado las últimas epidemias emergentes y reemergentes en el mundo. Tenemos desde los 80s al VIH y al dengue, tenemos al H1N1 en México en 2009, el virus ébola que ha tenido algunos brotes recientes, poliovirus en Nigeria en el 2014, Zika en Brasil, SARS y MERS que son parientes cercanos, pertenecen a la misma familia que este SARS coronavirus 2. Y bueno, el coronavirus SARS o SARS coronavirus 2 es la sexta emergencia de salud pública de importancia internacional hoy en día. Este virus pertenece a una familia que se llama coronavirus porque si ustedes observan en esta micrografía electrónica, estas espículas que sobresalen o protruyen de la partícula viral van a ser proteínas que van a estar relacionadas con la interacción con el receptor en la célula. Y como ustedes pueden ver, parecieran que fuera una corona alrededor del virus. Luego los virólogos que descubren virus les ponen el nombre de las cosas que parecen. Entonces el rotavirus parece una rueda de carreta, los calicivirus parece que tienen un cáliz y estos parece que tienen una corona. Entonces realmente inicialmente se llamó como 2019 Novel Coronavirus, ahora se sabe que ya el Comité de Taxonomía de Virus lo llama SARS Coronavirus 2 y produce la enfermedad COVID-19 que es Coronavirus Infectious Disease 19. Esta imagen es sobre todo para decirles que en esta familia hay una gran cantidad de virus que van a infectar a un montón de distintos vertebrados, entre los cuales está el hombre. Y causan enfermedades respiratorias y gastrointestinales, es decir, son virus que infectan epitelios, aunque también pueden causar hepatitis en algunos casos, en algunos animales, y también infecciones del sistema nervioso central. Entonces, estos virus han circulado desde hace muchísimo tiempo en la naturaleza.
Su estructura es una partícula viral que va a tener varias proteínas, entonces aquí nuevamente les hago énfasis en la proteína S o la glicoproteína, es S por spike, que es como una espiga que sale, y esta tiene una importancia para la infección porque es la que va directamente a relacionarse con el receptor, pero también es la que está más expuesta en la partícula. Entonces, cuando un individuo se infecta, justamente los anticuerpos para controlar la infección van a estar dirigidos contra esta proteína. Entonces, esta proteína también puede usarse para la generación de vacunas. Y bueno, en el interior va a tener un genoma, que es un genoma de RNA, de cadena sencilla. Polaridad positiva significa que en cuanto entra al citoplasma va a producir proteínas y va a producir dos grupos de proteínas normalmente. Es uno de los virus que tiene el genoma más grande que existe. Y las proteínas que va a producirse de este RNA son las que van a dar origen a toda la partícula viral. Y estas dos que son proteínas que van a ayudar a que dentro de las células se hagan muchos genomas que van a formar el genoma de la progenie viral. Ok. Entre los coronavirus que causan infecciones respiratorias, tenemos 7 ya descritos hasta hoy. 4 que causan una enfermedad respiratoria leve en humanos y que circulan en el mundo desde los años 60. Y 3 que han sido enfermedades que causan una enfermedad respiratoria grave en humanos. Entre estos tenemos al coronavirus SARS, que ustedes ya conocen y que se llama SARS porque es síndrome respiratorio agudo severo. Este brote surgió en el 2002 y 2003 en China, afectó, se extendió a 29 países, infectó a 8,000 personas. Fíjense cómo fue muy poquito. Y tenía un 10% de mortalidad, pero el brote se extinguió. Después, en el 2012, 10 años después, surgió una situación muy parecida en Arabia Saudita. Y entonces surgió el MERS coronavirus, por sus siglas en inglés otra vez, el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y este virus, aunque todavía infectó menos personas, 2.500, sí causó una mortalidad muy elevada. Y también se presentaron algunos casos en algunos países y esta todavía sigue causando de repente brotes. Ahora vamos a ver por qué. Y el coronavirus SARS coronavirus 2 apareció pues en diciembre de este año. Realmente es impresionante la cantidad de información que hay sobre este virus, que apenas hace 3 meses que está circulando. Y esto es gracias a la experiencia que hemos tenido con brotes anteriores. Este virus al día de hoy se ha extendido a 82 países, los últimos han sido Chile y Argentina, causando 94.384 casos de personas infectadas y 3.221 personas fallecidas. Esto nos está hablando de una mortalidad entre el 2 y el 3%. Y eso es una buena noticia, sobre todo puede verse la diferencia comparando con estas dos de aquí, ¿no? Es un virus menos peligroso y menos contagioso. De una vez les platico, aunque se los voy a decir después, que el 81% de las personas que se infectan con el SARS coronavirus 2 van a cursar con una gripe leve. Es como un resfriado común. ¿Okay? Bueno, una cosa interesante aquí es que si ven que un actor principal en los 3 brotes es el murciélago. Y lo que se sabe es que los virus de murciélago tienen secuencias muy parecidas a los de humanos, de tal manera que se piensa que este es el animal que pudo haber causado la zoonosis en humanos. Ahora bien, en el caso del SARS también se piensa que pudo haber habido una infección del murciélago a las civetas. Estas civetas son animalitos que se consumen en China y que pudieron haber sido ellas las responsables de la transmisión hacia los humanos, porque normalmente los humanos no tenemos mucho contacto con murciélagos. En el caso del MERS se conoce muy bien la ruta. Los murciélagos, siguiendo las enjambres de insectos y de mosquitos hacia las palmeras, empezaron a aprender a comer frutos y los frutos mordidos los tiraban en el piso. Esos frutos contaminados con el virus, los camellos se los comían, cursaban la infección y los camelleros, que tienen un contacto muy estrecho con los camellos durante días, pues se enfermaban, y así es como se estableció el brote. En el caso de este SARS coronavirus 2 realmente no lo sabemos. El virus se parece mucho a secuencias de virus de murciélago y se ha hablado del pangolín, un animalito que honestamente yo no conocía hasta hace unos días. El pangolín es un animalito selvático, está en peligro de extinción. Sin embargo, en China aparentemente es muy apreciada su carne, las escamas las utilizan para la medicina tradicional y también piensan que es afrodisíaco, entonces ya se imaginarán que todo el mundo anda atrás de un pangolín.
Sin embargo, todavía no hay ninguna evidencia experimental que diga que la infección pudo haber pasado de murciélago a pangolín y de pangolín hacia humano. Hay algunos investigadores que piensan que realmente el virus fue transmitido directamente por el murciélago y después evolucionó en el humano. Pero bueno, entonces desde el punto de vista celular, ¿cómo entra un virus de un animal a una célula de humano? Yo les he platicado que es con el contacto, que es a través de ciertas cosas, pero ¿qué pasa a nivel celular o a nivel molecular? Bueno, pues los virus como el coronavirus va a entrar por su receptor, que es la enzima recambiadora de la angiotensina, AC2 le vamos a llamar. Y aquí lo que tenemos es que el coronavirus de animal va a entrar a animal y el virus de humano, cualquiera que sea, va a entrar a la célula de humano. Y normalmente los virus de humano no entran a las células de animal y viceversa, se los he dicho 15 veces. Pero hay algunos tejidos en humanos que van a tener receptores ortólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener este mismo receptor tanto en células de animales como en células de humano. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos la puerta para un virus como este. Sin embargo, no solamente el receptor va a ser el que va a permitir la entrada. A veces están los receptores y los virus no tienen la forma de interaccionar correctamente con estos receptores y esto hace que no puedan entrar. Pero los virus mutan. No sé si ustedes han escuchado que ahora dicen virus mutantes son los que están causando estas enfermedades. Los virus mutan cada vez que se meten a una célula, cada vez que cumplen un ciclo de replicación mutan. Y estas mutaciones se deben a que estos virus van a estar cambiando para permanecer, digamos, viables en el medio ambiente. Las mutaciones pueden cambiar, digamos que la información que tiene un virus de tal manera que pueden adquirir o perder ciertas habilidades. En este caso les puse un ejemplo muy sencillo. Este coronavirus de animal tenía una leyenda que decía no uso al receptor AC2 de humano. Una mutación de una sola letra cambia esta no por un yo. Y este cambio, así sucede. Ahora cambió totalmente, ahora yo uso el receptor AC de humano. Entonces, estas mutaciones lo que hacen es que aparezcan un montón de coronavirus mutantes que van a poder seguir infectando a las células de animal, pero que ahora adquieren la capacidad de infectar a las células de humano. Cuando el virus de un animal entra a una célula de humano pueden ocurrir dos cosas. Esto seguramente pasa muy frecuentemente y lo que normalmente ocurre es que estos virus de animal mutados allí se van a quedar. No aprenden, digamos, o no adquieren otras mutaciones que le permiten establecerse entre la población y allí se quedan y el virus se extingue y no pasa nada. Pero en otros casos estos virus van a adquirir la capacidad de propagarse entre los humanos, entran por el receptor y ahora se convierten en un virus de humano y eso es lo que pasó con este coronavirus. Ahora, haciendo, digamos, un resumen de todo esto, los virus que están en los murciélagos pueden directamente infectar a una persona o a través de intermediarios y esta persona tiene la capacidad de dispersar la infección entre la población de humana. Y esto pues va sucediendo, si ustedes van viendo, cada una de estas situaciones va haciendo que estos virus vayan mutando y cambiando y adaptándose, entonces esto ocurre en periodos de tiempo largos. Una cuestión que me pareció muy interesante es que si ustedes ven, los murciélagos han tenido un papel muy importante en la transmisión de los virus que causan la enfermedad respiratoria grave. Y esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que son los únicos mamíferos que vuelan y el vuelo incrementa la temperatura. Entonces ustedes saben, por ejemplo, que cuando hay infecciones con algún patógeno, nuestro cuerpo nos da fiebre, incrementamos la temperatura para mantener a raya, digamos, a estos patógenos. Entonces, en este caso, estos animalitos al volar aumentan la temperatura. Entonces, esto puede ser una de las razones por las cuales cuando adquieren virus, los virus se van muriendo y se van quedando algunos y van creando cierta tolerancia. Otra cosa importante es que estos animalitos tienen una muy buena respuesta antiinflamatoria. Por esto mismo, porque el vuelo lo que genera es un estrés en las células y este estrés hace que haya DNA en las células y el DNA en el citoplasma de las células nunca la célula lo ve. Entonces esto hace que ellos tengan que tener una respuesta antiinflamatoria muy elevada, que además les da una ventaja interesante, son mucho más longevos que otros animales que tienen su talla y su peso. Por ejemplo, roedores de esta talla y este peso viven 10 veces menos. Esos roedores pueden vivir 2 años o 3 y estos animalitos viven 40. Y otra razón que es interesante es que tiene que ver con la respuesta inmune. También, además del vuelo, la presencia del DNA en las células, en el citoplasma de las células, que puede ser producido por la presencia de virus,
trae como consecuencia la activación de algunas vías antivirales, entre las que está SIGAS, que es un muy buen detector de DNA de doble cadena en el citoplasma. ¿Y qué ocurre con los humanos? Pues lo que pasa es que se prende esta vía y hay una muy buena respuesta de interferón. En el caso de los murciélagos se hizo un estudio muy bonito, por aquí está la referencia, en donde ven que este SIGAS está mutado y que esta mutación, que es un solo aminoácido el que cambia, hace que la respuesta sea mucho más leve. Todas estas circunstancias hacen que estos animalitos tengan una tolerancia y entonces se evita una respuesta inmune exacerbada y esto hace que estos puedan convivir con estos patógenos y entonces son muy buenos portadores para infectar a otros individuos. ¿Qué fue lo que pasó con este virus en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China? Bueno, pues empezaron a detectar casos de enfermedad respiratoria leve, pero algunos casos eran de enfermedad respiratoria severa. Y cuando se empezó a estudiar estos pacientes, de 41 pacientes que existían, 2/3 partes fueron personas que coincidentemente o habían estado en este mercado de Wuhan, de Hunan, que en China aparentemente estos mercados hay venta de animales vivos, animales ya preparados, comida, etcétera, y es un sitio donde la gente normalmente va a comprar sus alimentos, y se dieron cuenta que todos ellos habían o estado en el mercado o estado en contacto con animales que se habían vendido en este mercado. Y entonces esto abrió la alarma en China, pero aquí sucedió algo importante. Empezaron a presentarse los primeros casos de personas que no habían estado ni en contacto con los animales ni en el mercado. Entonces nos dimos cuenta que esta enfermedad se transmitía entre humanos. Entonces los primeros brotes surgieron en China y de China se esparcieron hasta el resto del mundo. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones que se han dado para que esta pandemia de SARS coronavirus 2 exista? Primero, una gran capacidad de transmisión entre las personas, gran adaptabilidad del virus, como vieron, que el virus produzca algunos casos graves de la enfermedad y que este nuevo virus no haya circulado previamente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque igual que pasó con la influenza de 1918, pues al no tener anticuerpos contra este virus somos más susceptibles a la infección. ¿Cuáles son los síntomas de la infección? Pues los síntomas sistémicos es la fiebre. Entonces, pues ¿cuántas infecciones no nos da fiebre? Pues muchísimas, ¿no? El cuadro respiratorio se mantiene en el tracto respiratorio superior y causa estornudos, flujo nasal, dolor de garganta y tos seca. Parece que la tos seca es un marcador importante de esta enfermedad. Sin embargo, también puede empezar a cursar con falta de aire. Esto es un indicador de que hay que acudir al hospital porque esto significa que la infección dejó de ser de vías respiratorias altas, empieza a ser de vías respiratorias bajas y puede terminar en neumonía. También se ha asociado falla renal y en algunos casos se ha descrito que el virus puede causar diarrea, pero esto hay que tomarlo con mucha precaución porque todavía no está bien establecido. Se ha visto que en algunos casos ocurre igual que con otras infecciones virales y entonces pues las heces podrían ser un punto más de propagación de la enfermedad. Esta es una tabla enorme, no se espanten, no les voy a hablar de todo esto. Esta está el día de hoy. Aquí hay una liga, que es una página que se llama Worldometers, en donde podemos ver día a día los casos que se incrementan. Entonces, esta tabla, tenemos aquí los casos en China totales, en todos los países que ya se están infectando. Casos nuevos, nuevas muertes, casos activos, total recuperados y casos nuevos. Y ahorita vamos a ver realmente que la mortalidad en este virus sigue manteniéndose entre 2 y 3%. Tenemos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde la mortalidad está siendo importante en este mundo, algunos como en Alemania, en donde hay bastantes casos y no ha habido muertes. Y bueno, directamente en México, está aquí abajito, tenemos 6 casos. Entonces la Secretaría de Salud antier dio este boletín en donde ha habido algunos casos que se han testeado y que han resultado negativos. Confirmados tenemos 6, tenemos 2 en el Distrito Federal, uno que está en casa y otro que estuvo hospitalizado y que ya está dado de alta. Hay un caso en Sinaloa, un caso en Coahuila, un caso en Campeche y un caso en el Estado de México que tiene positivo a el virus pero que no ha presentado la infección. ¿Cómo fue esto? Pues es una chica que vivía en Italia, que fue regresada de Italia a México y entonces no tiene la infección pero está sintomática aparentemente, o sea, está asintomática, perdón, pero salió positiva la prueba de diagnóstico. Entonces, bueno, aquí tenemos las edades de las personas, de los pacientes, etcétera, y de esto quiero hablarles un poco ahora.
Cuando a mediados de febrero, que para cualquier época pensaríamos que es un artículo muy reciente de mediados de febrero, ya para ahorita ya es un artículo obsoleto porque les digo que la información cambia todo el día. Se hizo un estudio epidemiológico en China cuando había todavía 77.500 casos. De estos se confirmaron 45.000 y se logró sacar una información que más o menos se puede aplicar al resto del mundo. La edad crítica para infectarse es entre 30 y 69 años de edad. Es decir, el 77% de las personas infectadas caen dentro de este margen de edad. Es más o menos igual los virus que infectan a hombres que a mujeres, 51 contra 48. Sin embargo, la tasa de mortalidad sí es un poquito más alta entre los varones. Esto puede ser una situación particular de China y este grupo lo asocia con que los chinos varones fuman más que las mujeres y entonces pues el fumar puede ser un condicionante para enfermarse más. Una cosa que es bien importante que hay que tener en consideración es que el 81% de las personas que se infectan con el SARS coronavirus 2 no se van a morir, van a tener una enfermedad leve. Y el 14% sí son casos severos, pero no todos ellos van a acabar en la muerte. Si son bien atendidos, probablemente van a superar esta infección. Las defunciones se siguen manteniendo entre 2.3 a 3%. Y aquí vemos cuáles son las tasas de mortalidad. Evidentemente las personas que están en adultos mayores son los que más mortalidad presentan y esto se va directamente relacionado con menos edad y los niños pequeñitos hasta ahora afortunadamente no ha fallecido ninguno. Y otra cosa importante es que de los individuos sanos solamente mueren. Las personas que mueren son aquellos enfermos que tienen comorbilidades, como se llama, u otras infecciones. Entonces, de los que han fallecido, 10.5% han tenido enfermedades cardiovasculares, 7.3% diabetes y algún otro 6% enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, etc. Un punto interesante es que los trabajadores de salud no han sido los más afectados. Por ejemplo, en el brote de SARS del 2003, la mayoría de las personas que se infectaron y que fallecieron fueron trabajadores de la salud. Yo creo que esto ha sido lo que sucedió allí, nos dio un aprendizaje, entonces ahora los trabajadores de la salud están tomando más en serio la forma en la que se protegen y entonces realmente estas personas se han visto afectadas en un 0.3%. Sin embargo, los brotes se ha observado que se transmiten más entre familias. Otra cuestión importante es la transmisibilidad que pueda tener este virus. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la capacidad de un individuo de infectar a otro? Para ponerlos en referencia, tenemos al sarampión, que una sola persona puede infectar de 12 a 18 personas. Por eso les digo que la vacunación es tan importante. En el caso de este coronavirus de ahora, una persona puede infectar de 1.4 a 2.5 personas. Entonces, este índice de transmisión no es tan grande, aunque sí entra dentro del rango en donde seguramente, como lo estamos observando, va a causar una epidemia, que bueno, esto ya lo causó. Esta es una tabla como para resumir cosas importantes. La tasa de transmisión, como les acabo de decir, es de 1.4 a 2.5. La mortalidad se sigue manteniendo en este rango. El periodo de incubación se está utilizando periodos de 2 a 14 días. A veces se ha visto que los pacientes en 6 días ya empiezan a presentar síntomas. Sin embargo, este es un abanico enorme. No se sabe todavía cuántos son los días en donde está el periodo de incubación. Los países y territorios afectados al día de hoy son 82. Un parámetro importante es qué tanto puede sobrevivir o estar activo este virus en las superficies. Y este dato, he buscado mucha literatura y hay algunos que dicen que 3 horas, otros dicen que 9 días. Lo bueno es que los virus que son gastrointestinales son virus que son mucho más resistentes en las superficies porque tienen que atravesar el tracto gastrointestinal, pasar el pH del estómago y esto los hace muy resistentes. Este virus es un virus respiratorio y como tal es un virus envuelto, entonces es mucho más lábil en las superficies. Entonces he encontrado literatura desde 3 horas hasta 9 días. Pero se sabe que en la superficie van a ser menos viables en ambientes con calor y van a ser más viables en ambientes fríos y húmedos. Realmente ahora ya viene, al menos en el hemisferio norte, una época ya de más calor, entonces seguramente el tiempo en que el virus va a estar activo sobre superficies va a irse reduciendo. ¿A quiénes afecta? Pues a personas de todas las edades, aunque hay rangos de personas que se infectan más. ¿Cómo se inactivan? Esto es muy importante.
Se pueden utilizar soluciones de NaClO, hipoclorito de sodio, 0.1%, del 60-70% de etanol, de peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, al 0.5%, y con esto se puede limpiar las superficies, y por supuesto con agua y jabón. Y la severidad pues es menos mortal que SARS, aunque sabe que es más mortal que la influenza estacional. Y bueno, nuevamente las personas mayores son las que están más susceptibles a las enfermedades graves. Una cosa que siempre nos preguntamos cuando hay este tipo de epidemias es, ¿realmente el virus pudo haber sido construido en algún laboratorio y se esparció en la humanidad? Bueno, pues hubo un grupo de investigadores que se dedicó a buscar evidencias para tratar de saber si esto ocurrió o no. Y esto es interesante porque fíjense las conclusiones que llegan. El coronavirus, como ya les dije, va a tener a esta proteína que está codificada en su genoma y que va a estar en el virus, que va a ser la que va a interaccionar con el receptor para lograr fusionarse con la membrana de la célula y poder entrar y continuar con el ciclo de replicación. Esta región de interacción, yo se las pongo aquí muy burda, ¿no? Como un receptor que va a atrapar a toda la proteína, pero realmente en los modelos podemos observar que es una región muy pequeñita. Lo verde es el receptor AC2 y lo rosa es una parte de la proteína S, y aquí se va a llevar a cabo la interacción. Entonces, estos investigadores lo que observaron es que al hacer esta interacción se va a llevar a cabo con un lugar que se llama dominio de interacción del receptor, o RBD, y este está constituido dentro del receptor de la célula en una región de 50 aminoácidos, en la proteína del virus, Y entonces lo que los investigadores observan es que estas regiones, estos aminoácidos que están distribuidos aquí, van a ser estos que están acá, y ellos son los que observan que interaccionan con la proteína receptora, es decir, el reunión del receptor con el receptor. Pero cuando se hacen las predicciones computacionales, se dan cuenta que las predicciones dicen que estos aminoácidos no son muy buenos para interaccionar con el receptor, pero a la hora de hacer los ensayos bioquímicos y los ensayos de predicciones se dan cuenta que estos aminoácidos son buenísimos para unirse al receptor. Entonces, lo que estos investigadores sugieren es que si alguien hubiera construido este virus, no hubiera escogido estos aminoácidos para ponerlos en ese virus, porque las predicciones, que son las que se usan para construir un virus, nos dirían que estas interacciones son muy bajas. Ellos mismos, estudiando la literatura, encuentran otra cosa interesante, que a lo mejor ya no tiene tanto que ver con esto, pero que resulta interesante. En esta misma proteína S, encuentran que en otra región hay una inserción o una mutación que trae como consecuencia la inserción de 4 aminoácidos. 3 de ellos son aminoácidos básicos, son una alanina y 2 argininas, junto con una arginina que ya estaba presente. Y encuentran que casi ningún beta coronavirus, que es el grupo de virus en donde está incluido este coronavirus SARS-2, tiene esta región. Y además tiene una prolina. Bueno, esta región lo que hace es que esta proteína pueda cortarse en dos, y este es un evento que se requiere para que el virus pueda fusionarse en la superficie y entrar a la superficie de la célula. Y la prolina, esta cambia la estructura de la proteína, la modifica y hace que ahora estas serinas y tirosinas que están aquí se puedan glicosilar. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan tener azúcares. Estos aminoácidos, cuando tienen azúcares, resulta que no son reconocidos por el sistema inmune, están como cubiertos. Entonces, estas dos características, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es que las células infectadas van a dejar a esta parte de la proteína en la superficie, y esta parte de la proteína viral en la superficie va a poder fusionarse con células que no están infectadas, formando células gigantes que se llaman sincitios, en donde el virus se va a poder replicar muy bien. Entonces el virus se corta, se fusiona, y aquí adentro hay una gran cantidad de virus, y esto aparentemente hace que este virus sea más virulento y se disperse mejor. ¿Por qué? Porque se va a replicar en una célula gigante, no va a salir tan frecuentemente hacia la región exterior de las células, y el sistema inmunológico no lo va a ver y por lo tanto no nos va a defender. Entonces, bueno, pues estas son evidencias que los investigadores han sacado para pensar que este virus realmente no fue hecho en un laboratorio. ¿Cómo puede prevenirse la infección con este virus? Pues estas son recomendaciones de la OMS.
Cuando yo les doy en estas pláticas y les digo que lavarse las manos es lo primero que recomienda la OMS y que esto se considera como una prevención primaria, la gente se me queda viendo como diciendo, no puede ser que nos digas que este virus que se propaga tanto y que aunque no mata a tantas personas, se propaga en una población tan grande, solamente se recomienda lavarnos las manos. Bueno, pues esta es una medida de higiene muy importante y la verdad es que no nos ponemos a pensar, pero una persona que estornuda puede estornudar y dejar aquí las gotitas llenas de virus y nosotros ponemos la mano e inmediatamente nos tocamos la cara y este virus puede entrar a través de las mucosas de los ojos, de la nariz o de la boca. Entonces esta es la recomendación y bueno, yo no les voy a decir cómo, pero en internet hay un manual exactamente de cómo debemos de lavarnos las manos, porque no es nada más llegar y ponerse el jabón y hacer así, sino que hay que estar pues limpiándonos los dedos, las superficies de arriba, abajo, etcétera, y además es un lavado de manos que tiene que hacer frecuente, es decir, estamos yendo a un lugar en donde a lo mejor estamos frecuentemente en contacto con personas, hay que lavarnos las manos, si no hay jabón, pues con geles, ¿no? La segunda medida que recomienda la OMS es la prevención secundaria, que es evitar el contacto, sobre todo con personas enfermas. En este punto todavía decimos, híjole, ¿saludo de beso o no saludo de beso? Me van a decir que qué sangrona si no saludo de beso, pero hay otros que no quieren saludar, etcétera. Entonces, realmente ahorita no estamos en una situación de emergencia. Ha habido casos en México, ya sabemos que sí. Sin embargo, sí es importante empezar a establecer estas medidas que son de prevención secundaria, es decir, evitar el contacto con personas que tienen síntomas. Todavía ahorita hay muchas personas que tienen síntomas de otras enfermedades respiratorias. No veamos a una persona, pasa, ¿no? Ves a una persona subirse a un elevador con el tapabocas y luego dices, yo me espero al otro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, hay mucha controversia en el sentido de, ¿voy a usar la mascarilla yo que estoy enfermo o yo que no me quiero contagiar? La recomendación es que el enfermo sí la use, porque al estornudar o toser, pues las gotitas quedan en estas mascarillas y esto evita la propagación. Sabemos que hay que también estornudar o toser en esta parte interior. Y bueno, el uso de mascarillas para las personas sanas, ¿se puede o no utilizar eso? Yo creo que es una cuestión que cada quien tiene que determinar. Hay mucha gente que recomienda que no, porque el estarnos acomodando la mascarilla hace que estemos más frecuente con la cara. Sin embargo, también en una epidemia realmente hay que tenerle miedo al virus, pero también tenemos otro tipo de miedos. Entonces, si a una persona le da más tranquilidad traer la mascarilla, yo digo que la ocupe, ¿no? Entonces, y este dato es muy interesante. Encontré un dato que las gotas alcanzan hasta 1 metro de distancia al hablar. O sea que a veces estamos nada más hablando, ya estamos produciendo esto. Y 4 metros al toser o estornudar. Entonces, fíjense el alcance que tienen. Y uno podría decir, híjole, qué casualidad. Pues no es casualidad, los virus inducen la tos, los virus respiratorios inducen el estornudar de diferentes formas, porque acuérdense que lo que quieren es propagarse y ellos son expertos en hacer esas cosas. Entonces al toser o estornudar se propagan en la población. El tercer contacto, por favor, no coman sopa de murciélago. Bueno, evitar el contacto o consumo de animales salvajes que puedan actuar como transmisores. Esto es muy importante. Nosotros no tenemos a lo mejor estas prácticas en toda la República, a lo mejor en algunos lugares sí, de comer animales salvajes, pero sí tenemos algunas actividades que pueden resultar en lo que fue el brote del 2019, que es tener animales de traspatio y estar en contacto con estos animales que son portadores de virus y que pueden hacer lo que ya les platiqué. Y otra cosa, limpiar y desinfectar superficies de uso común en casa y en lugares de trabajo. Yo ayer hablaba con un querido amigo, el doctor Guarneros, por teléfono, para ver qué medidas vamos a tomar en casa y en la institución en relación a esto. Entonces, creo que hay una cuestión muy importante. No debemos dejar que la higiene solamente sea de las personas que están encargadas de esta actividad. Si nosotros nos damos cuenta, cuando una persona puede haber ya limpiado la casa o la oficina, etcétera, pero después el uso, por ejemplo, de regiones comunes como los baños, como los teléfonos, etcétera, pues nos están poniendo en riesgo otra vez. Entonces creo que además de esto, la higiene y el cuidado que podamos tener cada uno de nosotros también va a ayudar a que este virus no se propague tanto. Es decir, al usar un teléfono, pues igual limpiarlo, tirar las toallitas. Lo que se recomienda mucho es lavado de manos con toallas que puedan ser depositadas en el bote de basura, y esas mismas toallas las usamos para abrir las manijas, etcétera, ¿no?
Y bueno, otra recomendación es solicitar atención médica en caso de viajar a regiones en donde existe el virus o haber tenido contacto con un enfermo sospechoso de enfermedad y presentar signos de infección respiratoria aguda. Esto es muy importante, como les digo, el 81% va a tener un resfriado común. Sin embargo, hay que atender mucho estos síntomas y si los síntomas no ceden o se empiezan a agravar, hay que acudir al hospital. En México ya está habiendo unos lineamientos que les voy a dar en un momentito para saber qué hacer en caso de infección. Bueno, para la prevención, como uno de los síntomas principales es la fiebre y el mal cuerpo, lo que podemos hacer es usar antipiréticos, antigripales y analgésicos y esto nos va a ayudar a sentirnos mejor. Sin embargo, es importantísimo no automedicarse, por favor. Mucha gente me ha dicho, híjole, yo ya por el coronavirus, ya la verdad es que ya mi pediatra me dio unos antibióticos que tengo guardados. Los antibióticos están dirigidos contra las bacterias, no contra los virus, entonces no nos van a ayudar. Entonces, tener antibióticos y tomarnos antibióticos no nos va a ayudar. Los antibióticos pueden ser utilizados por prescripción médica cuando la infección se vaya hacia los pulmones y esto traiga como consecuencia que el médico nos dé antibióticos porque ya haya una coinfección entre un virus y una bacteria. Y los antivirales tampoco, los antivirales están dirigidos contra ciertos virus, entonces tampoco es de que yo ya tengo mi oseltamivir por si me da, porque no están sirviendo. En relación a los antivirales, bueno, tenemos el uso de interferones que se están probando tanto clínicamente como en cultivos celulares. Los interferones ya se han usado, por ejemplo, para contener las infecciones como el virus de la hepatitis. Están utilizándose otros antivirales que han servido para VIH, sobre todo en China, y el remdesivir que se está usando en Estados Unidos, que salió para ébola y Marburgo. Pero como los virus son distintas y sus estrategias replicativas son distintas, algunos de estos antivirales están dirigidos contra ciertas estrategias que no comparten todos. Entonces, hay algunos estudios en donde hablan que puede haber alguna mejoría, pero esto no está todavía clínicamente probado. La cloroquina, que es un medicamento para la malaria, esta en China, sí aparentemente las personas que están hospitalizadas por neumonía, si reciben cloroquina, salen más rápido de este cuadro pulmonar. Entonces, esto parece que sí se va a incluir dentro de los manuales en China para el tratamiento de personas que están graves. Y bueno, siempre anticuerpos, antirreceptor, que también se están checando a nivel celular. Vacunas, bueno, todavía no hay vacunas aprobadas para algún coronavirus. Sin embargo, es alentador saber que grupos que trabajan con coronavirus han tenido vacunas que se hicieron contra los brotes del SARS y del MERS. Como les dije, estos brotes causaron, en el caso del SARS, 8,000 pacientes y en el caso del MERS, 2,500. Entonces, aunque los investigadores investigaron a estos virus, quitaron los genes de virulencia y dicen que ya tienen, se llaman como los backbones, que son como los, digamos, esqueletos de una posible vacuna, estas no pudieron ser aplicadas en los humanos porque se requiere una serie de trámites que son engorrosos y además, ¿qué farmacéutica iba a querer invertir en una vacuna de un brote que afectó solo a 8,000 personas? Y eso se detuvo. Pero estos grupos de investigación, ahora con esta nueva coronavirus, están intentando hacerlo. Particularmente el grupo del doctor Luis Enjuanes, que trabaja en el Instituto de Biotecnología en Madrid, dice que ya tiene algunas vacunas y que están listas para ser probadas en caso de que la infección se propague muy grande y se puedan empezar a aplicar y no pasar estos trámites que se tienen que hacer, ¿no? Pero esto, y además está en colaboración con el doctor García Sastre, que está en Nueva York, en el Instituto de Medicina de Nueva York, que él es un experto en vacunas, que trabaja y hace vacunas en México para utilizarlas en las cuestiones pecuarias, y bueno, los dos sabemos que ya están en contacto para esto de las vacunas. También hay grupos en China, hay grupos en Alemania, en Estados Unidos dicen que también hay un virus para SARS que ya descongelaron y que están otra vez intentando probar. Y bueno, como en todos los casos de brotes, eso lo vimos también con el ébola, el uso de anticuerpos de pacientes que pueden igual inducir una inmunidad pasiva. Bueno, como les decía, existen ya para el diagnóstico y atención de una epidemia en México, pues hay lineamientos que son lineamientos de atención para pacientes con coronavirus o lineamientos de vigilancia epidemiológica, en donde nos dicen qué es lo que hay que hacer y les dicen a los médicos qué hay que hacer cuando reciben a un paciente.
Una cuestión importante también es que acudir al hospital, aunque sea a las clínicas, no a un hospital de tercer nivel, es importante porque allí nos pueden hacer el diagnóstico. Entonces, si tenemos otra enfermedad viral, vamos a estar tranquilos, y recuerden que si tenemos esta, el 81% solamente cursa con una gripe leve, ¿no? Entonces, aquí están también las ligas, y en internet toda esta información está muy puesta. Mitos y realidades, para resumir. ¿El SARS coronavirus es el virus más peligroso que existe? Pues ya sabemos que no, ¿no? Sabemos que hay otros que son más peligrosos y que este solamente causa una mortalidad baja y solamente compromete la salud del 14% de las personas que se infecten. Si me diagnostican positivo, ¿voy a morir? Claro que no. ¿El SARS afecta a adultos mayores y personas con salud comprometida? Bueno, ya sabemos que este es el blanco, en donde a lo mejor causa más daño, pero este virus sí puede infectar a cualquier persona. Entonces todos tenemos que tener cuidado, no nomás los viejitos. ¿China tiene la culpa de esta emergencia? Por supuesto que no, y de verdad suena muy chistoso, pero no lo es. Realmente hemos estado ahorita en contacto con muchas personas y nos han comentado que hay gente que ha viajado y va a los aeropuertos y hay una comunidad ahí de filipinos y la gente ya se hace para acá nada más porque son orientales. Esto es muy importante porque no podemos estigmatizar a una población por eso. Recuerden que en México en el 2019 surgió un brote igual, en Nigeria ha surgido brotes de polio, en Brasil de Zika, en África está constantemente resurgiendo el ébola. Entonces no tienen la culpa, los brotes suceden en muchas partes del mundo y bueno, pues eso hay que tener cuidado, ¿no? No debemos recibir paquetes de China, pues ya sabemos que no pensé que se fueran a reír tanto, es seria la cosa. No pasa nada, el virus realmente sobrevive poco y hasta ahora no se ha documentado ninguna persona que se haya infectado por recibir un paquete. Esto es una cosa delicada, los gatos y los perros se pueden contagiar. Pues no se podían contagiar, pero ¿qué creen? Hay un caso de un perrito. Es una casuística, es un perrito de un paciente en China que tuvo infección grave, que se le hizo la prueba y la detectaron como prueba levemente positiva. No sé qué significa esto, pero lo que pensaron es que a lo mejor el animalito, pues el pobre dueño lo abrazó y le pasó el virus y la prueba salió positiva. Sin embargo, acaban de volver a hacer la prueba y parece que es positiva. Entonces, esto tómenlo por favor con mucha precaución. No sabemos si el virus puede infectar animales, no sabemos si los perros la pueden transmitir y no sabemos si este es un caso aislado. Entonces, yo diría que hasta ahora este tipo de animalitos no causan esta enfermedad. Las vacunas contra neumonía o contra H1N1 protegen contra la infección. Pues no protegen contra la infección de coronavirus, pero si estamos vacunados, pues vamos a tener menos problemas respiratorios y eso va a ayudar a que si nos da el coronavirus, a lo mejor no nos dé tan fuerte como alguien que le acaba de dar influenza porque no se vacunó. ¿Lavados nasales reducen la infección? Tampoco. Nos podemos hacer lavados nasales, pero si alguien nos estornuda después del lavado nasal, pues ya no se dio, ¿no? Bueno, ¿los antibióticos previenen o curan la infección? No. ¿Existen medicinas para tratar la infección? No todavía, pero créanme que hay un esfuerzo mundial en probar antivirales y algunas cosas nuevas para esto. Se diagnostica con una prueba rápida, se puede diagnosticar con una prueba rápida, pero realmente lo confirmatorio lo hace en laboratorios a través de la técnica de RT-PCR y el INDRE en México y los hospitales, bueno, los centros de salud de los diferentes estados son los encargados de hacer el diagnóstico. Debo creer todo en las redes sociales, por favor. Muchas veces leer las cosas en redes sociales lo que hacen es que nos inquietan y como les digo, a veces ya no le tenemos tanto miedo al virus como a todo lo que nos dicen que nos va a pasar y que no nos va a pasar. Entonces, por favor, consulten información de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, del CDC, de la Secretaría de Salud y la Red Mexicana de Virología y la Sociedad Mexicana de Virología están constantemente pasando este tipo de información a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de muchas cosas. Y bueno, finalmente, expectativas a corto y mediano plazo, pues ya están en marcha medidas de prevención y contención en muchos países. En China, de hecho, ya está decayendo. Ahora hubo unas estadísticas en donde se ve que ya la curva estaba y volvió a repuntar, pero eso es por los países de fuera, pero en China están teniendo un buen control. El verano va a reducir estas enfermedades respiratorias, sobre todo en el cono norte.
los virus de este SARS coronavirus 2 no están cambiando, entonces no se esperaría que de repente causaran más mortalidad o hicieran alguna cosa peor. Se están probando antivirales en la clínica y experimentalmente. Se tiene experiencia de otros brotes como SARS y H1 que realmente sí nos han permitido actuar de una manera distinta. Ahora la información se dio a conocer mucho más rápido y eso permitió tener secuencias y muchas otras cosas, y se está trabajando en la producción de una vacuna, entonces probablemente esto vaya a ayudar. Y bueno, pues por mi parte es todo y muchísimas gracias. Supongo que ya me comí el tiempo de preguntas, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de alguno de los asistentes? Entiendo que ya se secuenció el RNA. Doctora, una felicitación por su plática. ¿Quién me habla? Perdón, es que está... perdón, un segundo, está el doctor que estaba antes. Un segundo, por favor. Gracias. Dígame. Sí. ¿Quién fue el grupo y qué encontraron en esa secuencia del genoma del virus? El grupo recientemente lo sacó, es el grupo del doctor Carlos Arias, que está ahorita junto con un grupo que está con el INER y con la Secretaría de Salud, y lo que encontraron es que la secuencia se parece a la cepa de Italia y parece que hay una parte que se parece a la secuencia de Brasil, que probablemente venga de Italia, pero solamente se ha secuenciado el del paciente que estuvo hospitalizado. Eso se hizo en el INER en colaboración con Carlos Arias. Gracias. Perdón, ahora sí. Una felicitación y gracias. Una pregunta muy sencilla. ¿Cree que exista en este momento una radiación de virus como tal? O sea, que se haya, por el tiempo, por las condiciones, el cambio climático, cuestión de que población humana haya más virus. Obviamente se explicó que hay pandemias cada momento, ¿no? Sí. Pero que estamos propiciando que sea más corto en los intervalos de pandemia. Ya entiendo. O sea, las zoonosis son situaciones que ocurren normalmente y seguramente hay un montón de zoonosis que están ocurriendo y que se extinguen. Entonces, seguramente esto es una cosa que está ocurriendo siempre y que no lo detectamos. Cuando se combinan muchos factores como son la zoonosis, la transmisión hacia animal y luego la transmisión hacia el humano, pues esto ocurre y bueno, como hemos visto, pues son cosas que se repiten y con el tiempo pues sí se espera que seguramente estas situaciones ocurran. ¿Esa es su pregunta? Sí. ¿Crees que se haya dividido el tiempo entre pandemia y pandemia, poco a poco, si fuera, o crees que sea cada, no sé, relativo? Realmente esta es una pregunta muy difícil de contestar porque se tienen que dar una serie de factores. Entonces, definitivamente las actividades que tenemos de irrumpir en medios y de estar en más contacto con estos animales pueden favorecerlo, pero no podría decirte si ahora van a ser más frecuentes o no. Lo que es un hecho es que están sucediendo y bueno, de unas aprendemos a otras y esperemos poder aprender y controlar este tipo de situaciones. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Disculpe, de los antecedentes de otras virus de RNA, estaba yo leyendo que este genoma de este virus tiene una poliproteína de 7.000 aminoácidos. Y obviamente se requieren proteasas para ir separando estas. Sí. Y había yo escuchado en algún momento que en el VIH uno de los tratamientos o cócteles que se daban eran inhibidores de proteasas. Sí. Ese tipo de tratamiento alternativo, que no es específico obviamente, pero si se ha probado o por cuál fue el criterio por el cual no se habla nada de eso. Mire, realmente yo creo que sí se puede probar. Me parece que ese tipo de enzimas además son muy importantes, las replicasas, las proteasas, que son únicas de los virus. Realmente estamos hablando de un virus que empezó a circular a principios de diciembre. Entonces, creo que esa es una de las razones. Yo me imagino, desconozco la información, pero me imagino que debe haber grupos que ya han considerado utilizar a estas moléculas del virus como blancos.
Entonces seguramente que sí, y eso es una muy buena idea. Claro que cada proteasa va a ser distinta, va a actuar distinto, entonces habría que buscar antivirales específicos, pero sí, claro que sí. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Con respecto a esta región de 50 aminoácidos que incluye, creo que como 4 responsables de la interacción con el receptor, no sé si se ha probado, se planea como generar ese péptido, ver si compite la interacción con el virus y evitar que infecte. Claro que sí. Desconozco si se está haciendo, pero sí sé que se están haciendo anticuerpos contra el receptor, entonces probablemente se puedan hacer anticuerpos contra esta región. Absolutamente. Sí son técnicas de biología molecular que se pueden hacer y desconozco si hay grupos que lo hagan, pero igual que la pregunta del doctor, pues son blancos específicos que en otras ocasiones nos han enseñado que pueden controlarse las infecciones así, que seguramente habrá grupos que trabajen en ello. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Por lo que escuché ya en la parte final de su intervención, aunque sé que es difícil presentar o definir algunos escenarios, podría ser que la llegada de este virus a México o al hemisferio norte cuando va a empezar la etapa de calor pudiera reducirse la diseminación de este. Y saben, desde su perspectiva, la Sociedad Mexicana en el 2009 tuvo una experiencia con el H1N1. H1N1. Sí. Con respecto a otras sociedades, la sociedad mexicana estará un poco más preparada que algunas otras que no tuvieron un escenario similar como aquel que vivimos. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a su primera pregunta, que era, esto se ha visto con otros virus. Hay virus de circulación que van a circular más en el hemisferio norte durante el invierno, como el H1N1, y después la circulación se invierte al hemisferio sur, porque en el hemisferio sur es donde hay más frío. Entonces, como los virus respiratorios están asociados al clima, yo sí creo que el cambio de temperatura, al menos en países como el nuestro, vaya a ayudar a que la dispersión sea menor, pero eso es una cuestión que no sabemos. En la Universidad Nacional hay un algoritmo de predicciones que hicieron recientemente y lo que dicen es que el pico máximo probablemente se alcance en la segunda semana de marzo y que de allí deberá declinar, pero ante estas situaciones no lo sabemos. Si la población mexicana está preparada, yo creo que sí, el brote del 2009 me imagino que ayudó muchísimo y yo creo que el estar preparados o no depende de cada uno de nosotros, entonces empezamos a tener que tomar ya medidas que nos ayuden a evitar, porque la prevención yo creo que es lo mejor, ¿no? Ya que ya lo tenemos, pues ya hay que ocuparnos de otra cosa, pero las medidas de prevención sí. Y yo creo que lo que aprendemos hoy en día en el mundo, aunque se generen esas situaciones aquí, nos va a ayudar porque las redes sociales y la información ya es mundial. Entonces lo que aprendió China de los brotes anteriores, lo que aprendió seguramente de este brote son cosas e información que ya nos llega, yo creo que tiene que ayudar para que el brote se contenga. Pero eso, bueno, es mi visión personal. Y muchas gracias por su pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, le cedo la palabra a la doctora Marta Espinosa, tiene un anuncio. Pues muchas gracias y hasta luego.